Estados Unidos versus Rusia. Estados Unidos, el gigante agonizante, comenzó el 2026 con una escalada militar sin precedentes contra todo y contra todos. En apenas 10 días, Estados Unidos realizó el secuestro de 3 nuevos petroleros, uno de ellos bajo bandera rusa, perpetró un criminal ataque militar contra Venezuela con el saldo de 100 muertos, realizó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, estableció públicamente que pronto conquistará Groenlandia, nación perteneciente a Dinamarca, vaticinó más ataques aéreos contra Nigeria, realizó amenazas de nuevos ataques contra Irán y abandonó 66 tratados y organizaciones internacionales. Todo esto en apenas 10 días. Rusia finalmente estableció un límite y respondió ayer en la madrugada atacando a Ucrania con una de sus superarmas, el misil hipersónico Oryezhnik, como demostración de fuerza frente a la avanzada estadounidense. Estados Unidos, sin embargo, no abandonará su curso imperial de confrontación contra todo y contra todos, como un boxeador tambaleante lanzando golpes a lo loco antes de su espectacular caída. En este contexto, ya no deberíamos realizar la pregunta sobre si comenzará una gran guerra global nuclear, sino más bien cuándo comenzará esa terrible guerra final. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 293 de Demoliendo Mitos en vivo, en un horario poco habitual, 2 horas más tarde de nuestro horario habitual, pero debido a un compromiso profesional no pudimos comenzar nuestra transmisión en el horario habitual y la retrasamos 2 horas. Muchas gracias por acompañarnos, naturalmente, y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de las membresías, a través de nuestra cuenta de PayPal, y quien quiera acompañarnos también en Patreon, bienvenido, bienvenida. Allí presentamos lo que no podemos presentar en este canal, en esta plataforma. Demoledores y demoledoras. 10 días del año 2026. Recordarán que antes de que comenzara el año vaticinábamos un 2026 aún más tenso, aún más explosivo, aún más peligroso que 2025, pero sinceramente no vaticinábamos esto en apenas 10 días. Estados Unidos comenzó una nueva fase de su imperialismo, al cual nosotros caracterizamos como imperialismo descarado, y sobre eso vamos a establecer el foco en esta transmisión. Vamos a presentar los escenarios de intervenciones estadounidenses, como así también los escenarios de respuestas chinas, rusas, iraníes, y los escenarios de guerras globales nucleares. Sobre el final, si nos acompaña el tiempo, también podemos responder preguntas, ya que hoy aparecemos en una transmisión de alguna manera especial, porque comenzamos en un horario distinto de nuestro horario de siempre. Podemos entonces responder preguntas en el final, naturalmente, también. Imperialismo descarado. Una fase de
la política imperial de Estados Unidos, la cual presenta continuidades, naturalmente, con el imperialismo estadounidense de toda la vida, pero a la vez está caracterizada por puntos específicos distintivos, como por ejemplo el hecho de los asesinatos extrajudiciales como cuestión corriente, cotidiana, las intervenciones directas e indirectas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra como cuestión cotidiana, a la orden del día también, intervenciones militares incluso en el continente americano, algo hasta hace poco tiempo anacrónico. Recordarán la última fase de intervenciones militares estadounidenses en los años 70, en los años 80, y a partir de ahí el injerencismo habitual de siempre, sin acciones militares, por lo menos no a gran escala. Esto fue abandonado desde hace una semana con el ataque contra Venezuela. En este imperialismo descarado también aparece la captura de recursos como una nueva característica, no porque Estados Unidos antes no participase en la disputa por los recursos energéticos, minerales, alimenticios, acuíferos, naturalmente, también en todo el mundo, sino porque a partir de ahora participa de manera descarada, precisamente. Ya no acomete acciones para la participación de sus empresas multinacionales petroleras a lo largo y a lo ancho del mundo, no realiza acciones para el derrocamiento de gobiernos con el objetivo de la captura de los recursos petroleros, como en Irak, por ejemplo, sino que directamente perpetra el secuestro de barcos petroleros repletos de petróleo, o incluso sin petróleo como el Marinera, ¿sí? Vacío, a pesar de las declaraciones de Trump. Barco capturado vacío, sin petróleo. Y por sobre todas las cosas, este imperialismo descarado, esta nueva fase de la política exterior estadounidense, imperial de toda la vida, pero ahora con este aditamento, con este adjetivo, descarado, la principal diferencia aparece precisamente en la falta de excusas, en la falta de justificaciones. Por eso, después de el criminal ataque contra Venezuela, después de la captura de su presidente y de su esposa, sobre lo cual vamos a presentar también una buena cantidad de informaciones exclusivas en un rato nada más. Después, inmediatamente de esto, el mismo día, Trump apareció en la Casa Blanca diciendo sencillamente: a partir de ahora controlamos Venezuela. Muchos vociferaban a su alrededor, los viejos halcones neoconservadores de toda la vida, vociferaban a su alrededor: presidente, por favor, la palabra mágica. Presidente, la palabra mágica. ¿Cuál la palabra mágica, demoledores y demoledoras? Democracia. Recuerden que con la excusa de la democracia fueron perpetradas las invasiones de Irak, de Afganistán, de Libia, los ataques contra Serbia, contra Kosovo. Si retrocedemos más en el tiempo, bueno, incluso aparecería Vietnam, Corea y cuantos más. Pero al menos en aquella fase imperial de los Estados Unidos, presenciábamos una pátina legalista, una pátina institucionalista, una pátina democrática, ya que esas intervenciones, esas guerras, respondían supuestamente a
la búsqueda del establecimiento de la democracia, algo de por sí ya contrario a cualquier lógica. ¿Qué sentido en una democracia impuesta a bombazos? Y por cierto, no debo remachar el hecho de que en ninguno de los países intervenidos por Estados Unidos fue establecida la democracia, ni mucho menos. Podríamos incluso caracterizar a Estados Unidos como democracia, o en realidad presenciamos una plutocracia, una sociedad controlada, dirigida por los ricos, y no ya solo los ricos, sino los mil millonarios. Incluso también la podríamos caracterizar, o podríamos caracterizar al régimen político estadounidense como una cleptocracia, el gobierno de los ladrones. Pero más allá de esto y de la hipocresía de estas intervenciones en nombre de la democracia, hoy presenciamos precisamente la ausencia total de justificaciones de este tipo. Por eso muchos vociferaban aquel día desde distintos ámbitos de opinión, como los grandes medios estadounidenses, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post: democracia, presidente, democracia. Y Trump sencillamente respondía: no queremos la democracia, queremos el petróleo. Y no solamente eso, sino que además quieren el desplazamiento de China, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina. Y quieren naturalmente también un atemorizamiento, un amedrentamiento de las potencias regionales, por sobre todo las cosas de Brasil, como así también de México. La explicación, la justificación inicial, de el narcotráfico, de las narcolanchas, fue abandonada poco después, incluso por ellos mismos, ¿sí? Y de hecho, las declaraciones de Trump hace 24 horas apenas respecto a que ahora comenzarían acciones militares terrestres contra México en el marco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, esa justificación, esa excusa, también será abandonada muy pronto, también será abandonada en el marco de los objetivos estadounidenses en todo el continente. Y esta es la diferencia, la principal diferencia entre el imperialismo descarado y el imperialismo estadounidense anterior. La caída de las caretas, el fin de la pátina democrática, institucional, de la búsqueda de la libertad. No. Queremos sencillamente el petróleo de Venezuela. Así, sin más. Y no solo eso, sino que además, ese mismo día, el día del ataque a Venezuela y de la captura, más bien el secuestro, de Nicolás Maduro, también acompañó esta barbaridad, porque cómo caracterizar esa declaración, sino como una barbaridad, pero también acompañó esta declaración con otra declaración en la misma línea. Vamos a conquistar Groenlandia. ¿Por qué? Porque sí, porque la queremos para nuestra seguridad nacional. Y suficiente, amigos. Hoy en una entrevista respondió a una pregunta sobre este tema Trump diciendo: ¿por qué los dinamarqueses? Y recuerden que Groenlandia representa una de las naciones constitutivas del Reino de Dinamarca. Dinamarca, parte de la Unión Europea, parte también de la OTAN, con lo cual la captura de Groenlandia no solo generaría un conflicto con Dinamarca, sino con la Unión Europea. Sobre esto también vamos a presentar bastantes novedades en un ratito cuando comencemos con el análisis específico de cada uno de estos escenarios. Pero mientras tanto estamos estableciendo el foco en Estados Unidos y en estos 10 días de locura en el marco de esta nueva fase imperial
del imperialismo descarado. Vamos a conquistar Groenlandia porque sí, porque la queremos. Y en la charla de hoy, en la entrevista de hoy al presidente Donald Trump, respondió por qué los dinamarqueses aparecen en control de Groenlandia. ¿Por qué su llegada allí 500 años atrás, a manos de los vikingos? ¿Por qué eso genera para ellos el derecho a la soberanía sobre esos territorios? Nosotros los queremos y nosotros conquistaremos esos territorios. Una muestra más del imperialismo descarado. Ahora bien, en los paupérrimos, lamentables, execrables mentideros de los grandes medios de comunicación occidentales, aún en los medios críticos de Trump, presentan esta avanzada estadounidense, esta ofensiva estadounidense, como una demostración del poderío de los Estados Unidos, del poder del propio presidente Trump. De alguna manera lo presentan de una forma contradictoria, algo así como qué despótico, qué tiránico este presidente en contra de las políticas en favor de los derechos LGBTI, en favor de lo que caracterizan como la ideología woke. Qué malo el presidente, pero a la vez qué presidente fuerte, en esa hipocresía y dualidad de los medios, de los grandes medios estadounidenses. Y los medios europeos y los medios latinoamericanos sencillamente realizan un copiar-pegar de todas estas posiciones, de todas estas narrativas. Sencillamente presentan casi como una copia, sin siquiera mucha intervención en las narrativas, presentan esto también de la misma forma. Qué fuerte Estados Unidos avanzando en todo el mundo. Qué fuerte el presidente Trump. Pero en realidad presenciamos precisamente lo contrario. Los imperios, necesitados del recurso de la fuerza, representan imperios en decadencia. ¿Por qué? Porque carecen de los recursos convencionales, los recursos más útiles, más sutiles del poder político, del poder cultural, del poder económico. Estados Unidos los abandonó todos. Ya carece del poder económico propio de los años de la posguerra, carecen por completo del poder económico de la producción mundial, de la industria. Solo aún lo acompaña el dólar como última reserva de poder financiero, que no económico, y en graves problemas. En términos políticos, ya nadie sencillamente acompaña a Estados Unidos como a un aliado político más o menos serio. Incluso Trump determinó en estos 10 días la salida, el abandono de 66 tratados y organizaciones internacionales, algunas de lo más básicas, ¿sí? Ya no organizaciones y tratados sobre cuestiones discutibles como el género o como, bueno, el ecologismo, no, sino salidas de tratados sobre el derecho marítimo o cuestiones sobre protocolos de comunicaciones internacionales utilizados por todo el mundo, prefijos telefónicos, cosas básicas para la gobernanza internacional. Todo esto abandonó Donald Trump de un plumazo y eso responde a la debilidad política. En cuanto a lo cultural, sin dudas, todavía presenta a Estados Unidos un poder considerable, pero también en decadencia.
las narrativas críticas y las voces críticas, como las nuestras y las de todos los analistas en este canal, a pesar de que aún aparecen o aún aparecemos en minoría, y todos ustedes, demoledores y demoledoras, deben recordar esto, que ustedes ahí como pensadores y pensadoras críticos representan una minoría, sí, pero en franco crecimiento, cada vez conquistamos más mentes a partir de nuestros argumentos. Con lo cual, ni siquiera el poder cultural, hasta hace poco exclusivo de Estados Unidos, ni siquiera parece en control absoluto de eso, ni la economía, ni la política, ni la cultura. ¿Y cuál representa el último recurso? ¿Cuál representa el recurso de los imperios en decadencia, de los poderes en decadencia? La fuerza, el último de todos los recursos. Y por eso acomete Estados Unidos, acomete el presidente Trump, ese orden internacional creado por los propios Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, a su imagen y a su semejanza. ¿Quién estableció las Naciones Unidas? ¿Quién estableció las organizaciones de Bretton Woods, incluido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas organizaciones, todos esos tratados, respondían hasta hace poco al interés de Estados Unidos. Pero claro, ante esta decadencia, Estados Unidos los abandona. Como demostración, una vez más, y lo remacho, como demostración de debilidad de Estados Unidos. Y en este contexto de un imperio en decadencia, cada vez más violento, pero una vez más, no más violento por más poderoso, sino más violento por más débil, presenciamos además un desorden total, un caos total y absoluto. Las políticas de Estados Unidos ya no responden a la planificación estratégica, ya no responden a una perspectiva fundamentada, sistematizada, pensada, sino que las políticas de Estados Unidos responden a impulsos, espasmos, explosiones. Y con el presidente Donald Trump, mucho más. Marco Rubio por acá. Hay que invadir Venezuela, hay que invadir Venezuela. Y Trump en determinado momento determina comenzar un ataque contra Venezuela. Por acá Netanyahu. Hay que atacar Irán, hay que atacar Irán. Y Trump en algún momento comienza un ataque contra Irán. Tenemos que conquistar Groenlandia. Trump regurgita la necesidad de la captura de Groenlandia. México, las drogas, los cárteles de drogas. Como si el problema de las adicciones en Estados Unidos respondiese al tráfico de drogas proveniente o de México o de Canadá, o de Canadá, otro de los grandes proveedores de droga. ¿Por qué Estados Unidos presenta un problema de adicciones como ningún otro país del mundo? Algunos estadounidenses responderían, porque nosotros tenemos mucho dinero y podemos comprar drogas. Bueno, los países europeos también presentan, por lo menos presentaban hasta hace poco, un alto nivel adquisitivo y, si bien efectivamente las drogas aparecen a disposición en Europa, los países europeos no presentan un problema de adicciones masivo como Estados Unidos, con la gente en las calles, como zombies, completamente arruinados, cientos de miles de personas muertas al año. ¿Por qué solo en Estados Unidos, si las drogas recorren el mundo? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, presenta una demanda de estupefacientes, una población
sedienta de drogas como en ningún otro lugar del mundo. ¿Y por qué eso, demoledores y demoledoras? Porque la sociedad estadounidense aparece rota. Rota económicamente por la falta de oportunidades, la falta de empleos, salarios paupérrimos, grados de explotación inhumanos, rota por el hiperindividualismo, precisamente ligado al sistema económico impulsado por Estados Unidos, del capitalismo neoliberal, financiero y digital, el cual determina la destrucción de todas las posibles formas de comunidad en las cuales puede participar una persona, tanto las políticas como los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, como así también las formas comunitarias ligadas quizás al pensamiento conservador, la iglesia, la familia. Todo eso aparece roto en Estados Unidos y cada vez más en todo el mundo. Y por eso la necesidad imperiosa de las drogas, de el escape de una realidad insufrible, invivible, intolerable para tanta gente. Es el problema de las drogas en Estados Unidos, no la llegada de drogas a través de México, por cierto, con los cárteles mexicanos lavando sus ingestas ganancias en Wall Street, y con la DEA, la organización más importante de Estados Unidos para supuestamente el tráfico de drogas, como el gran administrador del tráfico de drogas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la política estadounidense, la economía estadounidense, también participan en el negocio de las drogas, mucho más que los capos narcos mexicanos, colombianos o de cualquier otro lugar. Pero más allá de esto, el problema no aparece en la oferta, el problema aparece en la demanda, en una sociedad rota. El desorden dentro de los Estados Unidos, sin planificación estratégica, con una sociedad al borde de la guerra civil, una economía en decadencia, y así, en este contexto de caos, un autoritarismo creciente en una sociedad armada. Y recuerden todas las imágenes de gente asesinada hace poco, o por el ICE, esta policía paraestatal creada para la deportación de personas, o la policía fronteriza, o los policías paramilitares de otra organización, todos armados a los tiros en una espiral creciente de violencia. Y en este contexto, Estados Unidos, una vez más, no de poder, no de fuerza, sino de debilidad, de decadencia imperial, en este contexto Estados Unidos comete errores estratégicos cada vez más grandes. Acomete políticas veleidosamente, Venezuela, ataque a Irán, ataque a Venezuela, conquista de Groenlandia, ataque a Somalia, el primer ataque llevado a cabo por Trump desde principios del año pasado, ataques a Nigeria como hasta ahora, ataques a Siria, después de que hayan establecido a un cortacabezas en el gobierno de Siria. Recordarán el derrocamiento de Assad y establecieron al Gulani, un cortacabezas. Y de repente la gente del ISIS perpetró un atentado contra los militares estadounidenses allí. Y comenzaron entonces los ataques de Estados Unidos contra Siria. También. Ataques contra Yemen. Qué coraje el de los yemeníes, ¿eh? Atención. Atención al coraje y a la coherencia de los yemeníes. Rechazaron el genocidio en ese país no mencionable por la censura y respondieron en consecuencia. Incluso contra los Estados Unidos, con 2 grupos de portaaviones puestos en sus costas,
bombardeando Yemen, y aún así debieron retroceder los estadounidenses de Yemen con la cola entre las patas. Trump lo presentó como una victoria. ¡Ah, los castigamos fuertemente! Mentira, mentira. Sí, perpetraron unas buenas masacres, pero no retrocedieron los yemeníes. Millones de personas en las calles. Debió retroceder Estados Unidos, pero bueno, uno de los tantos avances estadounidenses sin más que una política veleidosa. Bueno, Yemen, ¡pum!, todos para allá. ¡Oh, no! Nos están machucando. Casi 2 F-16 perdidos. El casi, según los medios estadounidenses. Según otras fuentes, perdidos los F-16. Y casi hundido un barco, según otras fuentes, con unos muy rústicos drones yemeníes. Debieron retroceder. En Nigeria, ataques contra los grupos, en contra de atacando a los cristianos. Otra invención de Trump. Nada. En Siria va a comenzar pronto una guerra civil a pesar de los ataques estadounidenses. En Venezuela, ¿qué generaron en Venezuela? La salida de Maduro. ¿Y más que eso? Errores estratégicos por doquier. Falta de planificación. Caos, desorden, debilidad. Esta es la situación de los Estados Unidos vista desde la geopolítica crítica. Si quieren una visión distinta, la del Supermanes y Trump vestido de vaquero, diciendo, nosotros determinamos lo que queremos. Hoy respondí al impresentable de Trump una pregunta de sus impresentables periodistas también. Señor presidente Trump, ¿usted llevaría a cabo el secuestro del presidente Vladimir Putin como llevó a cabo el secuestro del presidente Maduro? ¿Qué pregunta lamebotas? ¿Y qué respondió el otro impresentable de Trump? Ay, no creo que eso sea necesario. Tengo buena relación, pero podría, sí, secuestrarlo en cualquier momento. ¿Pero qué secuestro ni secuestro? A Putin. Con un movimiento del dedo de Putin desaparece Estados Unidos. Recuérdenlo, no solo Estados Unidos, desaparece Estados Unidos y desaparece Rusia y desaparece la vida en la Tierra. Pero fanfarronear con esto de, ay, así como secuestré a Maduro, lo podría secuestrar a Putin. Qué estúpido. Qué estúpido. Qué sanguijuela. Pero bueno, esta es la situación general de los Estados Unidos, este imperialismo descarado en el marco de una decadencia imperial innegable, de una debilidad creciente, y así aparecen escenarios de confrontación contra las grandes potencias y contra potencias intermedias también. Primer escenario, lógicamente, Venezuela. Primer escenario, sin dudas, Venezuela, donde, una vez más, los grandes medios inmediatamente presentaron primero, la excelentísima noticia de la caída de un dictador y qué bueno el restablecimiento de la democracia. En ese sentido, por cierto, debo realizar un comentario sobre la lamentable cobertura de lo sucedido en Deutsche Welle. Verdaderamente vergonzoso, vomitivo, ¡qué asco, por favor! Celebrando periodistas, hoy viviendo en Alemania, sí, pero de origen latinoamericano, español, celebrando el ataque contra el pueblo hermano de Venezuela, 100 muertos por los gringos, enemigos históricos de nuestros pueblos, celebrando eso en nombre de la supuesta democracia. ¡Qué democracia, idiotas! Además de inmorales idiotas,
Lamentable. Y por cierto, bueno, no lo quiero, no lo voy a personalizar. No lo voy a personalizar, me acomete la furia y iba a comenzar con nombres. Pero mamita, los nombres participando en Deutsche Welle. Mamita querida, qué pasados, qué historias de vida. Y si no recorran las biografías de los periodistas de Deutsche Welle en español, van a aparecer sorpresas. Van a aparecer muchas sorpresas. Los medios entonces presentaban esto primero como una victoria de la democracia. Bueno, al ratito Trump respondió para todos ellos. María Corina, ¿qué? ¿Qué? No, no. No la respetan ni en Venezuela. Bueno, por primera vez Trump diciendo una cosa cierta. El otro día reapareció, cada vez más parecida al Guasón, al Joker, ¿no? La boca así de grande, llena de botox, los pómulos levantados, diciendo, ay, le voy a entregar mi premio Nobel a Donald Trump. Qué bueno que hayan bombardeado Venezuela, mi país. Canalla, qué canalla. Bueno, este es el escenario. Comenzaron un ataque sin mucha planificación estratégica. Sí, claro, con conglomeración de tropas, con una intervención militar llevada a cabo eficientemente para el secuestro de Maduro. ¿Pero qué generaron? La salida de Maduro y la caída del régimen, como querían. Protestas en las calles de venezolanos indignados, conquistando el poder y determinando la captura y la muerte, la quema en la plaza pública de toda la alta dirigencia del chavismo. No, no, por el contrario, gente en las calles apoyando al gobierno. Abandonó Maduro el gobierno, realizó la asunción, la segunda a cargo, la vicepresidenta. Las Fuerzas Armadas respondieron con lealtad. A propósito de esto, recordarán que aquí presentamos 3 hipótesis sobre lo sucedido. Más allá del error estratégico de Estados Unidos, eso sin discusión es el contexto, pero presentamos aquí 3 hipótesis sobre lo sucedido adentro. ¿Por qué la captura de Maduro tan sencillamente sin una respuesta militar más allá de estos 100 muertos? Y aparecían 3 opciones: la de la traición, la del acuerdo y la de un error estratégico de Estados Unidos con una intervención de fuerzas especiales efectiva en lo militar, pero a la espera de un montón de consecuencias nunca logradas. Y cada vez más van apareciendo indicios de esto último, como nosotros presentábamos como nuestra hipótesis preferida. Una operación realizada por sorpresa, porque cometieron el error los venezolanos de una confianza excesiva, no van a cometer este error. Mucha gente, evidentemente, metida de los servicios extranjeros, y no solamente de la CIA, sino seguramente de los sospechosos de siempre, MI6, Mossad, etc. Pero aparentemente no habríamos presenciado una situación de grandes traiciones en el interior del chavismo de las Fuerzas Armadas. Habrían realizado esta intervención de forma exitosa, respondieron malamente los encargados de la defensa de Venezuela, los encargados de la defensa de Maduro, e incluso podría parecer, sí, algo de esa segunda hipótesis, la del acuerdo, con Maduro abandonando el gobierno como una especie de concesión de su gobierno a cambio de un ataque como el visto el otro día y no de un ataque masivo con bombardeos por doquier, ¿sí? Esa también otra de las posibilidades con cada vez más indicios, ¿sí? Entonces, de las 3
cada vez menos probable la de la traición, cada vez más probable la de una intervención militar efectiva de Estados Unidos, mala respuesta militar de Venezuela, pero un error estratégico de Estados Unidos en cuanto a las consecuencias y la posibilidad de un acuerdo por parte de Maduro de su salida a cambio de no comenzar una guerra abierta con la destrucción de todo Venezuela. Esas las hipótesis ahora con más indicios de probabilidad. De cualquier modo, con cualquiera de esas tres hipótesis, Estados Unidos cometió un error. ¿Por qué? Porque quería con este ataque la caída de todo el régimen y no generó en absoluto eso, y ahora está comenzando improvisadamente acuerdos con el gobierno actual para que, y aparentemente esto lo sugerido tanto por Donald Trump como por los empresarios petroleros invitados ayer a la Casa Blanca, como incluso por una declaración de la propia PDVSA, aparentemente van a reactivar el comercio de el petróleo venezolano, exportándolo a Estados Unidos, como antes, vendido al precio internacional. Con lo cual, vamos a retroceder a la situación previa al inicio de las sanciones, cuando con Chávez todavía vivo, incluso hasta 2013 más o menos, el año de su muerte, Venezuela realizaba la exportación de la mayor parte de su petróleo pesado a Estados Unidos, hasta que Estados Unidos determinó comenzar una política de destrucción económica de Venezuela con sanciones terribles, y eso generó la salida de las petroleras estadounidenses casi por completo, con la excepción de Chevron en pequeña medida, y la llegada de las petroleras por sobre todas las cosas chinas, un poquito rusas también, pero por sobre todas las cosas chinas. Con lo cual, después de todos estos años, más de 10 años de sanciones, un ataque con 100 muertos, el secuestro del presidente, vamos a retroceder a la situación actual, a la situación anterior a todo esto. La situación de toda la vida de Venezuela, incluso con Chávez, porque Chávez sí presentaba un discurso antiimperialista muy, muy coherente, muy digno, con muchísimas medidas para la unidad latinoamericana, para la autonomía, para la soberanía, pero comercializaba el petróleo venezolano en Estados Unidos por beneficio de Venezuela, porque eso generaba buenos pingües ingresos para Venezuela, también para Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el problema? Un acuerdo ganar-ganar. Vamos a retroceder hacia eso. Para eso, entonces, el ataque. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ese ataque si al final generan la situación en la cual comenzaron? Situación de negociación y de vínculos económicos propuesta por Venezuela durante todos estos años. Nunca rechazó Venezuela, y mucho menos en los últimos años, la posibilidad de reactivar el comercio petrolero con Estados Unidos, y para Venezuela eso es bueno. Error estratégico. Error estratégico en Venezuela. Y por cierto, otra de las cosas escuchadas por ahí, demoledores y demoledoras, van apareciendo los comentarios, los presentamos todos al final, demoledores y demoledoras, porque no quiero abandonar el hilo de la argumentación hasta el final, y después comenzamos con los comentarios, las preguntas, lo que ustedes quieran. Por cierto, también sobre Venezuela aparecen rumores, aparecen indicios de que no solamente habrían querido los militares estadounidenses la captura de Maduro y una operación de distracción atacando distintos puntos militares por sobre todas las cosas de Caracas y de los alrededores, sino que también están apareciendo indicios de que habrían querido las fuerzas militares estadounidenses la captura del aeropuerto de La Carlota, ubicado ahí en Caracas. Yo lo recuerdo de mi tiempo vivido allí en Venezuela, en un hotel con las habitaciones mirando hacia ese aeropuerto, por cierto, un aeropuerto militar ubicado ahí en Caracas.
Zona muy bonita, por cierto. Habrían querido la captura de ese aeropuerto como punto de llegada para el desembarco mucho más masivo de aviones estadounidenses. Pero no pudieron, aparentemente. Militarmente no pudieron. Y por eso una operación militar pensada como, no como una invasión anfibia, pero sí como un desembarco aéreo mucho mayor, y a partir de ahí la captura tanto del gobierno como de toda Caracas y de los otros puntos decisorios del territorio venezolano, bueno, representó un fracaso. Colisionó con la resistencia militar venezolana, ahí sí exitosa, representó un fracaso absoluto, y por eso debieron retroceder y reacomodar la narrativa de vamos a realizar un ataque militar contra Venezuela y vamos a determinar la caída del régimen chavista y establecer un gobierno acorde a los intereses de Estados Unidos y de los venezolanos. Reacomodaron eso, esa es la narrativa de Trump hasta el día del ataque, a no, en realidad solo queríamos a Maduro y ahora vamos a establecer buenos vínculos con Delcy Rodríguez. ¡Epa! ¡Qué cambio! De la noche a la mañana. Bueno, tal vez porque no pudieron precisamente eso. Y como elemento fundamental para esta interpretación, recordemos la conglomeración de aproximadamente un tercio del poderío militar estadounidense en aguas del Caribe. Una cantidad de tropas acumulada ahí tremenda, tremenda, además de un portaaviones con su grupo de ataque, aviones, pero también tropas. ¿Para qué? ¿Para qué tantas tropas ahí si después acometieron una operación especial, unos ataques por aquí y por allá distractivos y una operación especial contra Maduro? ¿Para qué tantas tropas? Tal vez porque querían efectivamente la captura del aeropuerto militar de la Carlota en Caracas, y a partir de ahí sí, que en ese aeropuerto descendieran masivamente los aviones Hércules cargados de marines, cargados de efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y comenzase a partir de ahí sí una operación militar masiva, quizás caracterizarla como invasión, una invasión sin desembarco anfibio difícil, pero algo parecido. Y no pudieron y rectificaron entonces la narrativa, reacomodaron y comenzaron con esto de, bueno, en realidad esto, un mensaje para el resto de los dirigentes chavistas, y ahora vamos a establecer relaciones con Delcy Rodríguez. Y entonces todo lo hecho, ¿para qué? Error estratégico, una vez más, demoledores y demoledoras. De cualquier manera, este escenario, el venezolano, no presenta el potencial destructivo para el mundo que sí presenta el escenario iraní. No estoy de ninguna manera realizando una minimización de la importancia de Venezuela para América, del escenario geopolítico venezolano para toda América Latina, para el pueblo venezolano. No. Importantísimo, los 100 muertos verdaderamente algo, una mancha verdaderamente terrible en la historia de Venezuela. Todos los recordaremos por el resto de nuestras vidas. Este ataque infame, pero esto no presenta un potencial desestabilizador del mundo y la posibilidad de una escalada nuclear como sí lo presenta el escenario iraní. Escenario iraní, por cierto, donde en los últimos días presenciamos manifestaciones insurreccionales en distintos puntos de la ciudad. Qué curioso, justo unos días después de la visita de Netanyahu a Estados Unidos, después de varias afirmaciones, tanto de Netanyahu como de Trump, sobre las revueltas, de repente comienzan revueltas, obviamente aupadas por todas las organizaciones dedicadas a
la promoción de la oposición en Irán. Obviamente, mucha gente aparece descontenta, pero quien motoriza esto, quien acicatea los puntos específicos para que reaccione esa masa, los servicios de inteligencia extranjeros, como siempre, las famosas revoluciones de colores y demás. Imágenes tremendas vistas por ahí de manifestantes quemando mezquitas, quemando... Podemos recorrer un poquito el mapa porque si no, todo un poquito denso cuando yo hablando tanto tiempo sin alguna imagen. Podemos, por ejemplo, recorrer un poquito de Irán por aquí, seguramente alguna imagen. Protestas, saqueos. Bueno, no, saqueos masivos no, pero sí destrucciones de mezquitas y demás. Muchas en esta ciudad, por cierto. En Kermansh. El día de hoy, algunas de estas manifestaciones masivas, sin dudas, y ya con 6 muertos como producto de estas manifestaciones. El día de hoy ya la situación mucho más tranquila, ya fueron pacificadas, muchas de estas manifestaciones, participan pocas personas, de cualquier modo en los medios lo presentan como el fin del mundo o el fin más bien del régimen iraní. Este escenario presenta un objetivo inicial, el derrocamiento. No van a poder, ya comenzó el repliegue de los manifestantes, no van a poder con esta insurrección forzada a generar el derrocamiento del régimen, pero generan sí la preparación para el posterior ataque. De aquí a muy poco van a comenzar un ataque, lo va a comenzar Israel, lógicamente. Y este ataque y la respuesta iraní presentan un potencial de escalada enorme. Enorme. Ya no solo regional, sino incluso global. ¿Por qué? Porque va a comenzar una sucesión de hechos muy parecida a la sucedida en la llamada Guerra de 12 días. Israel va a comenzar con un ataque sorpresivo, seguramente con la intervención de muchos elementos infiltrados, pagados, como la vez pasada. Muchos afganos pagados, gente muy pobre, pagada con 2 monedas para cometer actos insurreccionales en el marco de los ataques iniciales. Eso lo sucedido la vez pasada. De hecho, así pudieron desactivar inicialmente el sistema de defensa antiaérea, generaron además ataques con drones, algo muy parecido a la operación de la araña llevada a cabo por Ucrania contra los bombarderos estratégicos estadounidenses, con preparación evidentemente también del Mossad. Pero cuando los iraníes reaccionaron después de la sorpresa inicial, otra vez sorprendidos los iraníes, sorprendidos los venezolanos, cuánta ingenuidad a veces. Sorprendidos, claro, en parte porque habían comenzado ese mismo día negociaciones, la 6ª ronda de negociaciones. Entonces, ¿qué clase de país, qué clase de potencia comienzan negociaciones para el desarme, para un acuerdo relativo al desarrollo nuclear? Después de que lo hayan generado y Estados Unidos lo haya abandonado, comienzan negociaciones en un contexto de desescalada y ese mismo día acometen los israelíes. Bueno, una traición lisa y llana, artera, pero qué ingenuidad igual. Qué ingenuidad igual, porque nunca uno no puede con estos tipos, no puede, pero aunque diciendo la verdad, esta gente mintiendo, ¿sí? Y en aquel entonces comenzaron los israelíes con esta sorpresa, con el asesinato de varios miembros de la oficialidad iraní, algunos funcionarios políticos, varios ingenieros nucleares, todas sus familias también, todos ellos durmiendo en sus casas, ¡pum!,
bombas, misiles contra sus hogares, muertos esos oficiales, esos funcionarios políticos, esos ingenieros, sus esposas, sus hijos, los vecinos, todo el mundo, como siempre, a lo Israel. Pero después de esto, los iraníes reactivaron sus defensas y comenzaron a responder. Y respondieron con mucha más potencia de lo previsto por Israel. Cosa dicha aquí en este canal 1.000 veces. Cuidado con el arsenal misilístico de Irán. Y cuidado con las falacias de las defensas antiaéreas impenetrables israelíes, el domo, el Iron Dome, como lo llaman en español, el domo de hierro, no recuerdo, no lo llaman el domo de hierro, la traducción otra, el círculo de hierro, una cosa así. Después, la segunda capa de defensas antimisiles, David Sling, la onda de David, cúpula de hierro. Nunca puedo recordar la palabra cúpula, gracias por ahí a los demoledores. Cúpula de hierro, onda de David. Los famosos interceptores THAAD estadounidenses capaces de la intercepción fuera de la atmósfera. Bueno, a pesar de toda esa narrativa, de todos esos cuentos, los misiles iraníes comenzaron a descender uno tras otro, sumados a los drones, primero enjambres de drones, después misiles. Y al segundo o tercer día determinó el gobierno la prohibición total de la publicación de imágenes en los medios, la censura absoluta, porque ya en esos primeros días presentaban uno tras otro, los ataque aquí, ataque allá, Tel Aviv alcanzada 1.000 veces, de esa sensación de inimputabilidad, de una suerte de omnipotencia, nunca podrán acometer nuestro territorio los iraníes con sus misiles. Bueno, pudieron contra bases militares, pudieron contra institutos de investigación militar, destrucción total, contra centros de inteligencia, y eso lo pudimos determinar a pesar de la censura en esos días. Y con el correr de los días, una vez terminada la guerra de los 12 días, los medios comenzaron a presentar imágenes de la destrucción días después, y ya no aparecían, como presentaban ellos, 13 grandes objetivos destruidos, sino más de 20, y destruidos no con pequeños misiles, sino con misiles balísticos de varias toneladas, con grandes misiles, ¿sí? De alcance intermedio. Por eso, frente a este poderío militar iraní, debieron llamar los israelíes a Estados Unidos para su intervención, porque aparecían cada vez más complicados, cada vez más entre la espada y la pared. Y ahí, bueno, ahí determinó Trump esto de los ataques, en realidad más acordados que otra cosa, con las famosas bombas penetradoras de búnkeres para la destrucción de los arsenales nucleares. Bueno, no generaron la destrucción de nada, todo mentira, pero por lo menos generaron un golpe fuerte y un acuerdo con Irán de pausa de esta guerra por el momento. ¿Por qué? Porque Israel ya no podía más. Y cuando comience la nueva guerra en Irán, vamos a presenciar una secuencia muy parecida, ataques israelíes con alguna sorpresa artera seguramente, pero van a responder los iraníes tarde o temprano con armas aún mayores, con todo el arsenal no utilizado hasta ahora, intacto en esos búnkeres bajo tierra, a pesar de las bombas estadounidenses. Y por cierto, Irán va a presentar una capacidad defensiva mucho mayor. Y aunque llamen a Estados Unidos, vamos a aparecer en un escenario incierto. Incierto porque esta vez Estados Unidos no va a poder realizar un ataque escénico como el de estas bombas con los bombarderos B-2 y demás, lo recuerdan, ¿no? Trump diciendo, nuestros superpilotos tiraron las bombas
destruimos todo. Bueno, al final, a los pocos días, según los propios medios estadounidenses, la inteligencia estadounidense, destruido nada, ni el arsenal nuclear, ni el arsenal misilístico, nada destruido. Simplemente telenovela para los medios los primeros días y no más que eso. Y en esta segunda guerra vamos a presenciar la misma secuencia. Ataque israelí, respuesta iraní mucho más fuerte que la vez pasada. Y cuando los israelíes entre la espada y la pared llamarán a Estados Unidos, pero no van a poder comenzar otra vez los estadounidenses un ataque de mentirita y una salida más o menos acordada con Irán. No. Comenzará entonces una escalada fuerte e Irán responderá con más ataques contra Israel. Y eso podría incluso generar una situación en Israel mucho más acuciante que la última vez. Rusia además y China también están participando ahora mucho más activamente en este conflicto porque están conscientes de que después de Irán aparecen ellos y están despachando ahora sí muchos más sistemas de defensa S-400 y están además adoctrinando a los militares iraníes para su utilización. Y puede que no vayan a convalidar los rusos y los chinos un ataque o bien de Estados Unidos mucho más fuerte que esos ataques para el público, ¿sí? Esos ataques en Argentina los llamaríamos para la hinchada, ¿no? Esos ataques hechos para, como telenovela, como narrativa de salida del conflicto. Y puede incluso que Israel, acorralado entre la espada y la pared, determine, comandado por un séquito de genocidas mesiánicos supremacistas completamente chiflados, asesinos, puede que en ese momento determinen la utilización de su arsenal nuclear y que entre la espada y la pared comiencen con ataques nucleares. Y ahí, señoras y señores, demoledores y demoledoras, presenciaremos un escenario impredecible. Comienza algo nunca visto hasta ahora, más allá de Hiroshima y Nagasaki, sin capacidad de respuesta por Japón, Japón ya rendido y bueno, algo completamente distinto, además, ¿cuántos años atrás, no? 70 años atrás. ¿Convalidará en ese caso Rusia un ataque de estas características sin más? ¿China? ¿India? ¿Pakistán? ¿El resto de los países árabes? ¿O podría esto generar una escalada nuclear con la participación de China, de India, de Estados Unidos? Ataques de Irán contra las instalaciones nucleares de Israel. Yo no lo puedo determinar, no lo puede determinar nadie porque aún no comenzó, pero es el escenario planteado. Es el escenario planteado. Por eso ese escenario, el iraní, presenta un potencial destructivo, disruptivo, de escala global. Ya no como el de Venezuela, para el continente americano, importantísimo, sí, pero sin potencial de escalada nuclear. El de Irán sí. El de Irán sí. Esta es la situación. Ese es mi análisis prospectivo hacia adelante. En Ucrania vamos a presenciar prontamente mayores avances rusos hasta la captura de la mitad de Ucrania, la rendición de Ucrania y presumiblemente después de esto, como presenta Karaganov, y por cierto, quien pueda, que no desaproveche nuestro canal en Patreon,
en el cual Fernando Moragón y yo, este servidor, realizamos un análisis de la entrevista concedida por Sergei Karaganov, el geoestratega ruso por excelencia, respecto al umbral nuclear de Rusia y respecto a precisamente la posibilidad de una guerra directa entre Rusia y Europa, no Estados Unidos, después de la resolución de la guerra en Ucrania. Ucrania capitulará, pero muy probablemente los europeos no vayan a retroceder, no vayan a generar los acuerdos de seguridad necesarios con Rusia y quieran de aquí a poco machacar nuevamente, y ahí comenzará una guerra directa entre Europa y Ucrania. Perdón, entre Europa y Rusia, mil disculpas, ¿sí? Pero incluso ese escenario, hacia adelante, con mucho más tiempo por delante, ese escenario todavía no presenta el potencial destructivo inmediato y de escalada nuclear del escenario iraní. Por eso, mi análisis prospectivo establece el foco de la posible escalada en la guerra, en la próxima guerra en Irán. Ahí aparecen las fichas para una situación impredecible. Después también, sí, claro, podemos recordar el escenario de Groenlandia, pero ahí vamos a presenciar una rendición inmediata de Groenlandia y de la Unión Europea. Cuidado, esto sí podría generar, esto interesante, cuidado porque esto sí podría generar, debería generar ese escenario, la ruptura inmediata de la OTAN ya de forma definitiva y quizás incluso también la ruptura de la Unión Europea. Y esto, y aquí otra vez los errores estratégicos de Estados Unidos, esto para Estados Unidos determinaría una situación de seguridad mucho peor que la actual. Sí, cierto, los europeos carecen de fuerzas armadas considerables, realizan a la defensa colectiva de la OTAN un aporte muy secundario, pero la existencia de esta alianza y del artículo 5 de alguna manera generan cierta unidad, por lo menos hasta el momento en las formas, respecto al continente europeo. Una vez rota la OTAN, después de una eventual confrontación, quizás no militar, sino sencillamente una decisión de Trump, de establecimiento de tropas en Groenlandia, bases en Groenlandia, quizás su compra, las protestas de Dinamarca, alguna escaramuza diplomática, política, quizás alguna cosita militar, algún chispacito por ahí, quizás, pero sí la destrucción de la OTAN. Y entonces Europa parece a merced o bien de Rusia o bien de quien la quiera conquistar, incluso desde adentro de Europa, porque muy probablemente van a comenzar las rencillas entre los propios países europeos. Y esto genera para la seguridad estadounidense un descenso de su situación de poderío relativo y de su seguridad estratégica. Por eso, otro error más en términos estratégicos. Uno más. Pero bien, estos son los escenarios entonces: Venezuela, Irán, Ucrania y Groenlandia. No estoy presentando adrede Taiwán, ¿sí? Porque para que Estados Unidos pueda comenzar algo en Taiwán, alguno de estos escenarios previos debería aparecer resuelto, y no van a aparecer resueltos estos escenarios antes de fin de año. No van a aparecer resueltos y China va a retrasar todo lo posible una confrontación con Estados Unidos a través de Irán, de Taiwán, mil disculpas. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo, más poderosa China y menos poderoso Estados Unidos. Entonces, cuanto más retrasen esto, para los chinos mejor. Por eso, lo de Taiwán por el momento yo lo presentaría en pausa, ¿sí? Puesto en una hielera, en el congelador, a la espera de la resolución de estos otros escenarios mucho más próximos, ¿sí? Dicho esto,
demoledores y demoledoras, respondo preguntas a partir de ahora y naturalmente presentamos ya dos comentarios de Tonión L9028. Hola, una pregunta larga en dos comentarios. ¿Hay acuerdo entre analistas de que existe una aceleración de los cambios en el mundo? Ahora una escalada de crisis de recursos, guerras mundial. USA, Estados Unidos, enloquece. Y aquí la segunda parte. Hasta hace pocas décadas, aún existía cierta capacidad correlativa de los pueblos de hacer frente a los regímenes abusivos, revoluciones obreras de octubre, Sierra Maestra, etc. Y la tercera parte de la pregunta de Toño, pero en la tecnocracia actual la diferencia de fuerza parece absoluta. Control satélite, drones, cibercontrol, idiotización masiva. ¿Cuáles vías de defensa, resistencia nos quedan al pueblo llano y a los países del sur? Wow, qué preguntita, Toño. Muy buena, pero qué difícil. De acuerdo con tu análisis previo, Toño, más allá de nuestras simpatías o antipatías por los movimientos políticos a partir de los cuales comenzaron las últimas dos grandes guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, con los nacionalismos imperialistas, el colonialismo. Segunda Guerra Mundial, con la confrontación global entre el comunismo, el nazismo y el, entre comillas, el liberalismo, los países imperialistas occidentales. En todas estas confrontaciones, e incluso después en la Guerra Fría también, con la confrontación entre, llámenlo ustedes como quieran, Estados Unidos, Unión Soviética, mundo libre contra los malvados comunistas, o del otro lado, la opresión capitalista contra la revolución obrera, llámenlo como quieran, pero esos dos grandes bloques confrontando. Y en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, detrás de todos estos bloques políticos, ideológicos, aparecían personas convencidas, aparecían personas movilizadas. Bueno, hoy no. Hoy no. En el marco de la destrucción de todos los vínculos sociales, de todas las formas comunitarias de la vida social, de la vida humana, destruidos los estados, las naciones, destruidos los sindicatos, destruidos los partidos políticos, destruida la familia, destruida la iglesia, destruido todo, más allá del hiperindividualismo. Entonces, nadie acompaña nada. O todo el mundo acompaña la última moda impuesta en las redes sociales, pero sin ninguna voluntad de perseverancia o de la vida puesta al servicio de la defensa de algo, ¿sí? Simplemente todo el mundo responde a el impulso inmediato de satisfacción inmediata, de satisfacción a la forma de una publicación en TikTok o en Instagram, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes van a participar en estas guerras? Población estupidizada, sí, pero también población pasiva, población desideologizada en términos de grandes relatos, población desatenta, desinformada, estupidizada, intrascendente. Y entonces, ¿quién va a participar en esto? Hay una de las grandes dudas. Y curiosamente, irónicamente, por ahí aparece una de las debilidades del proyecto de guerra de la Unión Europea respecto a esto de querer una guerra con Rusia. Bueno, van a poder movilizar a las sociedades, van a poder movilizar a los jóvenes para esto. Por el momento no, todo el mundo lo rechaza.
principalmente por desinterés, por individualismo, no por un compromiso militante con la paz, con el humanismo, no, cada quien en su mundo de fantasía, ¿sí? Con una realidad ficticia de pantallas, con contenidos cada vez más creados de forma personalizada, a medida para cada quien, y con la inteligencia artificial mucho más, cada quien en ese mundo de fantasía, en esa realidad virtual, pero a la vez sin posibilidad de movilización. Y esa es una de las grandes contradicciones, ¿sí? Ahora, la otra parte de la pregunta: ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos responder quienes queremos la paz, los pueblos del sur? Carecemos de una única respuesta, carecemos de la bola de cristal, pero sin dudas esto, el análisis crítico, la reflexión, la interacción, el participar de todas estas cosas al amigo, a la amiga, la pareja, los hijos, los padres, el diálogo, la discusión, desde esta perspectiva, todo esto ayuda, porque despabila, genera por lo menos una visión crítica, que no nos puedan pisotear, machacar y encima presenten eso como el paraíso en la tierra, ¿sí? Que comencemos a reaccionar. Y para reaccionar, como paso previo a la acción, debe aparecer naturalmente también la reflexión, poder estar conscientes. Bueno, acá debemos reaccionar, ¿hacia dónde reaccionamos? Después, naturalmente, cada quien puede participar donde quiera, si eso, un movimiento político, una organización vecinal, una acción solidaria, lo que quieran, todo ayuda, siempre ayuda en pos de rechazar la guerra, ¿sí? Respondo un par más de preguntitas, varias más por aquí. Por cierto, recordando, nosotros sorprendidos gratamente con la repercusión de nuestro canal recién iniciado, hace 10 días, por cierto, nuestro canal de Patreon, donde una vez más presentamos lo que no podemos presentar en esta plataforma, lo que no podemos presentar acá, lo presentamos ahí por la censura, por la persecución, etcétera, etcétera. Lo primero, nuestra primera reacción con Fernando, un análisis de la entrevista a Karaganov antes mencionada, y la segunda de hace unos días es un análisis de un debate espectacular entre 4 de los más grandes expertos en sionismo, las fases de sionismo, el surgimiento del sionismo, las metamorfosis del sionismo, la fase terminal del sionismo, la relación entre sionismo, judaísmo, sionismo católico, sionismo y mesianismo, bueno, cosas realmente nosotros también aprendiendo. Fernando ahí con unos análisis también tremendos, y yo aquí presentando sin querer la pestaña equivocada. ¿Dónde aparecería esto? Por aquí. ¿Qué cosa esta plataforma? Ahora sí, estaba presentando cualquier cosa en la pantalla. Estaba presentando, bueno, de hecho otra vez aparece aquí Demoliendo mitos en inglés. ¿Qué cosa? Esta plataforma mostrando una cosa y presentando otra. A ver ahora, demoledores y demoledoras, si puedo finalmente presentar la página de Patreon. Al fin. Bueno, esto aquí, qué cosa, esta plataforma, qué desastre. Bueno, esta Patreon ya con más de 800 suscriptores en 10 días, así que no lo desaprovechen. Quien pueda, una vez más, acompáñenos por ahí. Contenidos exclusivos especiales y sobre cosas no charlables aquí en YouTube. Últimas preguntitas por aquí.
Pototo65 desde Argentina, querido S, ¿por qué no se considera que países aliados o terceros puedan proveer armamento nuclear a Irán? No solo se puede obtener por producción propia. ¿Qué reflexión me decís? Gran abrazo. En cuanto al armamento nuclear, por lo general, con pocas excepciones, los países siempre quieren armamento nuclear propio, quieren generarlo de manera soberana. ¿Por qué? Porque solo de esa manera pueden determinar su uso según sus propios intereses, según el interés nacional. De lo contrario, como en el caso incluso de Reino Unido presenta armas nucleares, pero no puede realizar ataques sin los códigos estadounidenses, no puede realizar ataques ni con sus avejentados submarinos y sus misiles Minuteman. Recuerden que en la última prueba de un Minuteman desde un submarino británico, prueba sin cabeza nuclear, obviamente, casi con el ministro de Defensa de aquel entonces, no recuerdo el apellido, porque últimamente, como tantos primeros ministros cambiando en Reino Unido, también muchos ministros de defensa, uno cada 6 meses nuevo. Si no recuerdo mal de apellido, Chad, una cosa así, y quisieron realizar una demostración de fuerza y un ejercicio con el lanzamiento de un Minuteman con capacidad nuclear desde uno de estos submarinos, y el misil, por lo viejo y por lo falto de mantenimiento, descendió a 50 metros, casi encima del mismo submarino, y ahí sí que hundido el submarino, un misil de estos misiles con 12 metros de largo, ¿sí? Más que un misil, como un cohete prácticamente. Casi caído encima del mismo submarino y hundido el submarino, la tripulación y el ministro de Defensa de Reino Unido. Está el último acto de patetismo de Reino Unido, pero más allá de esto, no podría Reino Unido realizar un ataque nuclear sin los códigos estadounidenses. Entonces, esa es la razón por la cual, por lo general, los países quieren generar sus propias armas nucleares y sus propios vectores nucleares, básicamente las formas de utilización. Los bombarderos estratégicos por aire, los misiles intercontinentales, los misiles balísticos intercontinentales, lanzamiento desde tierra, y los submarinos estratégicos desde el agua, los lanzamientos marítimos. Bueno, también podemos recordar la crisis de los misiles de Cuba, con misiles rusos, soviéticos puestos ahí, o podemos recordar también la presencia de misiles estratégicos estadounidenses en Italia, en Turquía, si no recuerdo mal, también aquí en Alemania y, bueno, en Reino Unido naturalmente también, y si no recuerdo mal, en Países Bajos, pero otra vez, ahí no aparecen misiles nucleares de Alemania, de Países Bajos, de Turquía o de Italia, sino de Estados Unidos. Por eso, eventualmente, si Italia, en un ejemplo hipotético, quisiera armas nucleares propias, debería generarlas Italia y debería generar sus propias armas nucleares, como Francia, más allá de, bueno, las dificultades técnicas en el caso de Francia, de que si quisieran un ataque nuclear contra Rusia, podrían o bien desde sus cazabombarderos o desde sus submarinos, con muchísimas dificultades, pero en última instancia la decisión la determinarían los franceses, porque en ese caso sí, armas nucleares propias. Y de ahí la necesidad de producción propia, tanto de Irán como de cualquier otro país interesado en armas nucleares, y si no, recuerden el caso de Corea del Norte. ¿Por qué nadie, más allá del machacar de los medios contra Corea del Norte, por qué nadie comienza un ataque, una invasión contra los malvados del régimen de Corea del Norte?
porque ahí Kim Jong-un con sus misilcitos propios. Y cuando él quiere, apretado el botoncito y disparados. Esa es la razón mayormente, Pototo. Muchas gracias por el aporte. Por aquí, Francisco Marco, Palestina libre desde el río hasta el mar. Mil gracias, Francisco. Acompañamos naturalmente tu grito de guerra, naturalmente. Por aquí, Bolazo Militar. Hola, Ezequiel. Hay un mapa del mundo dividido en 3 grandes imperios, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Significará un reparto del mundo antes del 2030? Bolazo, yo rechazo la idea de un Yalta 3.0. Esta idea del mundo repartido en 3 partes comenzó en un análisis estratégico de los servicios de inteligencia militares estadounidenses con esta idea. Después, en el mundo de la geopolítica hispanoparlante, esto lo presenta a menudo Jalife, el mundo tripolar. Yo rechazo la idea de un mundo tripolar porque para un mundo tripolar, Estados Unidos debería convalidar la existencia de otros 2 polos no tocables. Esa es la idea de este mundo tripolar, ¿no? Estados Unidos con el continente americano, el hemisferio occidental, América, después Rusia, ¿no? Con otra parte, Eurasia, y China con su pedazo del Asia-Pacífico. Bueno, Estados Unidos no quiere eso. La locura imperial de Estados Unidos actual, el imperialismo descarado, responde a la búsqueda de la permanencia, de la continuidad de su control global, de todo. No quiere ni a Rusia controlando su área de influencia, ni a China controlando su área de influencia, ni mucho menos a Irán como una potencia regional, ni a Corea del Norte, ni a los países americanos subordinados, pero más o menos independientes. No, quiere control absoluto de todo, quiere la permanencia del mundo unipolar y hasta el momento parece dispuesto a el sacrificio de Estados Unidos y de toda la humanidad en este sentido. Por eso yo rechazo la idea del mundo dividido como en un Yalta 3.0 y esos mis argumentos. Muchas gracias, Bolazo Militar. Y por aquí, José Santiago, doctor, hoy lo veo cabizbajo, su trabajo lo valoramos. En serio, cabizbajo, puede que un poco cansado, estimado José Santiago. Estos últimos 10 días, mucho trabajo, demoledores y demoledoras. Por eso yo un poquito cansado, además hoy con una actividad justo antes, por eso no pudimos comenzar a las 9. Pero bueno, muchas gracias, siempre grata la valoración y yo consciente de que ustedes nos acompañan, me acompañan a mí, a Fernando Moragón, a Juan Antonio Aguilar, a todo el equipo de Demoliendo Mitos, incluso hasta hace poco a los analistas de DMP nos acompañan ahí con muchísima garra y esa es la energía nuestra y la motivación para la continuidad de esto, a pesar de todas las consecuencias, ¿no? Si recorremos las consecuencias tanto para mí, laborales y personales, ¿no? Recordarán la censura en Deutsche Welle, la expulsión de la academia, bueno, Fernando con una denuncia en su momento, citado, una denuncia presentada increíblemente por Ucrania, las autoridades ucranianos presentando denuncias en la justicia española, Fernando incluso en Mirovets, esa lista ucraniana al principio la llamaban como una lista para el asesinato de las personas ubicados en esa lista, una lista de los ucranianos con los enemigos a la patria ucraniana, Fernando incluido ahí. Juan Antonio también, perseguido por ahí, todos nosotros sufriendo las consecuencias de nuestro discurso crítico y antihegemónico. Pero como ustedes nos acompañan ahí, como nosotros convencidos del valor de nuestro trabajo, no vamos a capitular y perseveramos. Y por eso estamos generando también, por fuera de esta plataforma, con censura, pero por el momento con la posibilidad de realizar nuestro trabajo, pero por cuánto tiempo más, sinceramente no lo podemos determinar. Así que quizás el día de mañana todo esto cerrado, no solo nosotros, sino muchas otras voces críticas más. Por eso estamos generando nuestro canal en Patreon como una vía alternativa, ¿sí? Por ahí. Andrés 15771, Ezequiel, cuidado con
Pedro Baños. Bueno, sobre eso el otro día realicé una aclaración. Nosotros participamos en medios de distinto sesgo político, económico, ideológico, y presentamos siempre nuestra posición. De hecho, en las épocas en las cuales todavía me llamaban de los medios occidentales, yo presentaba en Telesur la misma posición, el mismo análisis que en Deutsche Welle. Bueno, eso generó que en Deutsche Welle, bueno, eso determinó mi censura en Deutsche Welle y demás. Pero si en algún momento comenzamos a contemporizar, comenzamos a acomodar el discurso, ahí sí, ametrállennos por incoherentes, por vendidos, por inconstantes, pero de nuestra parte eso. Y por otro lado, no solo queremos establecer el diálogo, la comunicación, el debate con las personas con las mismas ideas que nosotros, sino incluso también con personas con ideas contrarias o distintas. Si Pedro Baños con ideas distintas o no, yo sinceramente no presencio las transmisiones de Pedro Baños día a día. En cuanto a Ucrania y a la geopolítica global, presenta una línea crítica, en mi opinión, lo poco visto por ahí, y en las entrevistas, cuando nosotros realizamos entrevistas aquí con él o él con nosotros, esa es mi sensación. Y si no, bueno, allá él en todo caso, pero nosotros presentamos nuestra línea. Cuidado también con acompañar esta dinámica tan propia de las redes, de querer solamente generar la comunicación, la interacción, las relaciones con, sí, los discursos cómodos para nosotros, las personas pensando igual. No. Acá uno debe participar en todos los escenarios, en todos. En los simpáticos, en los antipáticos, en los cercanos y en los ajenos. Y si uno puede participar en los antipáticos y en los ajenos con la oportunidad de una voz crítica ahí, mejor aún incluso, mejor aún. En nuestro caso, siempre participamos con una voz crítica, pero respetuosa. ¿Sí? Todos mis debates siempre yo presento argumentos, no insultos, por el momento. Si alguna vez uno insultado, bueno, también responderá de la misma forma. Pero bueno, gracias igual por la advertencia. Por acá de nuevo Andrés 15, no es lo que parece, tira la piedra y esconde la mano. Bueno, ok, tomado el consejo. Gracias. Bueno, demoledores y demoledoras. Mañana nosotros aquí con Fernando Moragón. El lunes el primer programa de Juan Antonio Aguilar acá en Demoliendo Mitos. Antes recordarán su programa en DMP Geopolítica. Ahora DMP Geopolítica por el momento sin programación en vivo. Y su programa aquí el lunes y el martes de nuevo Fernando Moragón. Pero nosotros mañana por aquí con Fernando nuestras charlas dominicales. Como siempre, un placer, una alegría que nos hayan acompañado. A Beatriz Pulido, nuestro beso y abrazo de siempre. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Un beso, un abrazo y hasta mañana. Chao.